Polvo y Miseria. Hablando de la razón, aquí en Polvo y Miseria, la razón es uno de los enemigos número uno para engañarnos. Mas platiqué en una fiesta con una persona de la razón y era interesante cómo vemos una razón divina, una razón real que nos ayuda verdaderamente y no nos poníamos incapaces y engañados y nos pongan una vuelta de mentira que ayuda que la mentira y las otras cosas que nos lleva fuera de la luz, en las tinieblas, que la razón nos lleva. Estamos hablando de una razón divina. Así es, Señor, gracias a Yeshua por ti. Y sí, pues aquí el tema es la razón o el razonamiento de Dios, razón o razonamiento divino, versus razón o razonamiento humano. Bueno, primero hay que poner las cosas en contexto. Y hoy en día la razón es un ídolo, es verdaderamente un ídolo. Para muchos y muchas. Funciona. Aparentemente es una zona de protección y de resguardo. Aparentemente. Y nos lleva donde nosotros queremos es sentir bien. Así es. Y claro, la razón tiene que ver con la lógica. Y aquí tenemos que diferenciar entre la lógica y la razón humana y la lógica y la razón divina. Entonces vamos a partir del contexto bíblico, que es nuestro contexto. Según la Biblia, por causa del pecado, todas las potencias que Dios nos transmitió, como la razón, o la memoria, o el pensar, o el sentir, o el querer, sobre todo estos tres atributos comunicables, quedaron viciados. No, la palabra no, para mí no es velo, aunque podría ser, pero en primer lugar, todas estas potencias, por causa del pecado, están contaminadas, pero todavía más profundo, están al servicio de Satanás. Estoy diciendo algo escandaloso. En pocas palabras estoy diciendo que mi razonamiento, mi razón, mi intelecto, le sirven a Satanás. Y en efecto es así. Es así, no solamente eso, también mi cuerpo sin Yeshua le sirve a Satanás. Todo mi ser sin Yeshua le sirve a Satanás. Y entonces pues tenemos que, es muy claro, ¿no? Para salir de la servidumbre en la que estamos, pues hay que ir con el libertador. Y claro, estas palabras no le gustan oír a las personas. ¿A quién le gusta oír que su razonamiento o su razón es demoníaca, satánica? Yo así considero mi razonamiento. Ahora, yo ya no me rijo por mi razonamiento y tampoco creo que Dios ilumine el razonamiento. No, creo que Dios, al darnos de su mente, nos da de su razón. Podemos razonar como Dios manda y como Dios quiere. Yo estaba pensando en esta plática para recordar un poquito de este cuestionamiento, proponer las cosas en la luz, ¿no? Sabiendo qué es la luz, obviamente. No es qué es la luz, es quién es la luz. Okay. Porque qué es la luz, pues podríamos quedarnos aquí 5 días disertando y filosofando qué es la luz. Pero pues, vamos a ver qué le preguntó Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? Uh-huh. ¿Y qué es la verdad? Pues lo mismo. ¿Quién es la verdad? Yo creo esa es parte de la oración, la comunión con Dios, es llegar y que nos ayuda a ver, ¿no? El porqué de las cosas, las veces, ¿no? o ponerlo en su luz, ¿no? A veces los pasos de la vida, ¿dónde me voy de aquí? ¿No? Muchas veces queremos ir como habla en Santiago, ¿no? De tener planos y ambiciones y poner esta en la luz de Dios cuando las cosas se pasan para cuestionar y ver el paso, el camino correcto que nos lleva, ¿no? Mira, hay un texto muy
importante en Romanos 12:1. Ahí dice que nuestro culto es racional. Por lo menos así lo dice en la Reina Valera. Ahora, a mí no me gusta esa palabra ahí, ni la entiendo ahí. Y de hecho me rebelo, y de hecho no la uso. Para mí el culto que le damos a Dios, que ni siquiera me gusta la palabra culto, sino adoración, no es racional, es espiritual. De hecho, Dios es totalmente irracional para nuestra razón. Esa es la razón por la cual no podemos entender a Dios por vía de la razón. No sirve. La razón va a juzgar a Dios de ilógico, irracional y hasta perverso. Entonces, si yo intento razonar a Dios, voy a quedar abismado. Si yo intento intelectualizar a Dios, voy a quedar abismado. Si yo depongo estas dos potencias, que sin Dios, lo repito, sirven a Satanás, entonces puedo conocer a Dios. A Dios se le conoce por fe, y la fe trae entendimiento. No es tanto que traiga razón o razonamiento. Nosotros nos dirigimos o nos guiamos por la mente de Cristo, lo cual puede incluir el razonamiento de Cristo, o la razón de Cristo, la razón divina. Por eso es que desconfío tanto de la Reina Valera. Me parece una traducción peligrosísima. Ahora, yo la verdad ya no me rijo por las traducciones, yo me rijo por la revelación. La revelación está intacta. Es decir, todas las traducciones están manchadas, todas están contaminadas. Pero la revelación no, es incontaminable, es pura, el agua pura. No puede entrar ahí Satanás no puede entrar ahí. Entonces yo cuestiono a los que ya conocen a Dios. ¿Tú te conduces en un culto racional, realmente, o más bien en un culto espiritual? ¿Cómo es? Primeramente, el culto está asociado a las religiones. Okay. Y Yeshua no es una religión, así que no es un culto. Por ejemplo, muchas iglesias o pastores dicen a sus feligreses, vengan al culto. Okay. A mí me parece nauseabundo eso. Yo por eso soy acusado de herético y de hereje por muchos, porque al parecer, según ellos, yo interpreto la Biblia, pero no la interpreto la Biblia. Y los frutos que se dan, pues son los que hablan, porque aquí a fin de cuentas lo que habla son las obras y no las palabras tanto. Desde luego que tiene que haber una congruencia entre las palabras y las obras, desde luego, pero a fin del día lo que cuenta son las obras, porque pues eso es, hablar es muy fácil, sí. Repetir versículos es muy fácil, pero vivir en las obras de Dios, pues esto es solo por gracia. Entonces, no es un culto en realidad lo que es para con Dios, por lo menos no en mi caso. Yo adoro a Dios en un culto espiritual por su Espíritu Santo y punto. Para mí Dios es simplicidad, y es lo último que veo en la iglesia apóstata. No hay simplicidad ahí, ni en ninguna religión. Entonces yo vengo huyendo de eso, ¿entiendes? Sí, bueno, siempre hay una lucha entre los teólogos y los que no tienen certificaciones, y ni parezca que entendemos que es Dios. Y dijiste bien, las obras que muestran la vida, cómo caminan las personas, y ver las transformaciones, mas también a veces creo que tenemos la parte demasiado físico, porque la parte espiritual en cada uno a veces lleva tiempo para madurar. Es un proceso de santificación que no es un día u otro. A veces las cosas pasan rápido, mas normalmente es un proceso de caminar con Él y estar contentos. Porque siempre decimos, yo y tú, ¿por qué creemos en esta? Mira, ¿Por qué creemos en esta? ¿Por qué cambia la vida? Mi razón muchos años. Yo no me rijo por mi razón en lo más mínimo, es más, desconfío de mi razonamiento al 100%. Ajá, mas crees en una razón divina. No le llamo razón divina, le llamo mente de Yeshua. Okay. Sencillo, no me meto en vericuetos ni en berenjenales. La Biblia no dice
tenemos la razón divina, dice tenemos la mente de Cristo, que abarca muchas otras potencias además de la razón. Sí, en la psicología del ser humano hay muchas formas de ver los aspectos y las partes de la mente, el corazón, todo, hay todo, la razón, el intelecto, estamos hablando de uno. Así es, y también la razón por sí misma, la razón humana descalifica a Dios, no al Dios imaginario que cada uno se hace, al Dios de la Biblia. O sea, si yo leo este Biblio que tengo en mi mano, con mi razonamiento, ya en Génesis 1 lo descalifico. Lo descalifico. Sí. Así es, porque me parece irracional todo eso. Entonces Yeshua viene y nos dice, a un lado con su razón, a un lado con su intelecto, yo les voy a dar mi mente, porque todo eso quedó trastornado, quedó viciado. Más aún, sirven a Satanás. Los más grandes criminales han sido gente muy racional. Además, otro aspecto negativo de la razón es que la razón descalifica todo aquello que no puede comprobar científicamente. Entonces, sí. ¿Quién va a poder conocer a Dios a través de una comprobación científica? Pues eso es lo que quiso hacer Tomás. Bueno, de una forma también hay mucha comprobación. Digamos que cuando ya caminamos con la mente de Cristo, vemos cómo todo obedece a un razonamiento divino, a una razón divina, perfecta y infalible, pura, santa. Pero repito, yo no le llamo razón divina o la razón de Dios, sino la mente de Dios, la sabiduría de Dios, que incluye esto. Que incluye corazón y todo. Incluye todas las potencias. Al final es el espíritu de él. A su Espíritu Santo, es su mente y hasta luego. Entonces el punto principal es este. Si quieres conocer a Dios a través de la razón, nunca en la vida lo vas a conocer. Si quieres conocerlo a través de tu intelecto y a través de la ciencia y la arqueología, nunca lo vas a conocer. Pero si haces a un lado todo eso y reconocemos que somos unos ignorantes, unos irracionales, o racionales pero para el mal, pues entonces vas a empezar a conocer a Yeshua. Pero tienes que humillarte, todos tenemos que humillarnos, y humillarnos no quiere decir irnos a vivir a la calle o darnos de golpes en la espalda o en el pecho, sino simplemente reconocer que somos unos ignorantes y que además nos creemos sabios siendo unos ignorantes, que nos creemos buenos siendo malos. El día que empecemos a reconocer eso delante de Dios, ese día va a empezar a cambiar nuestra vida. Yeshua la va a transformar, porque Él no cambia vidas, Él transforma y regenera vidas, lo cual es mucho mayor. Entonces, hacemos un llamado, porque hay muchos y muchas que están atrapados en esa prisión que es la razón. La razón es como un círculo cerrado, siempre es lo mismo. O sea, llegas a una pregunta nueva, respondes y luego ya esa respuesta arroja otra pregunta. ¿Cuándo vas a terminar de preguntar? Razón. Porque la razón todo el día pregunta. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y surgen respuestas. Pero esas respuestas ya arrojan otras preguntas. Entonces es un círculo vicioso. Yo ya no le estoy preguntando a Dios en sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? El que conoce a Dios y sabe que es el ser de amor y bondad y de justicia perfecto, el único, sabe que todas sus obras son amor, justicia, bondad, verdad y bendiciones para los que creen y obedecen, desde luego, no lo aman los que creen. Hay que obedecer, porque los que dicen que creen deben demostrarlo en obediencia, porque si no, no es cierto que creen. El que cree obedece. El que verdaderamente cree, la persona que verdaderamente cree, obedece a Dios. No un poquito, no un día, todos los días. Sí, con caídas y lo que quieras, con guerras y luchas. Pero ahí está esa persona todos los días tratando de agradar a Dios, de escoger a Dios, todo por gracia. Porque tenemos que elegir todos los días entre Dios y Satanás, o entre Dios y nosotros mismos. Pero quien se elige a sí mismo
En realidad está escogiendo a Satanás. Oh, miseria.